Vamos hoy a la parte número 34 de la serie, predestinado para cuestionarme la predestinación, ¿ok? Y es la cuarta parte de la elección, ¿ok? Estamos viendo y estudiando la elección. En la teología sistemática de los calvinistas, pues ellos separan la elección, la predestinación, el decreto, pero básicamente es lo mismo. Es lo mismo, todo encaja dentro de un paradigma, dando por sentado el destino. Acuérdense que el error comienza porque se da por sentado el destino. Entonces van a construir la teología de tal manera que concuerde con lo que ellos entienden que es una realidad ineludible, autoevidente, que es el destino. Cuando yo les expliqué desde el principio que el destino es una idea muy descabellada, es una trampa, es un argumento circular, ¿entiendes? Porque no tenemos forma de probar de que no existe. Porque si el destino existe, pues estamos ahora mismo destinados para decir que no existe. O alguien está, todo el mundo está, el que cree en el destino está destinado para creer que existe el destino. ¿Ves? Y entonces Dios tiene que encajar en el destino también, y por eso que entonces construyen el decreto. Eso es lo que vimos cuando estudiamos la parte de Berkhoff, la teología de Berkhoff. Así que hoy pues vamos a ver, vamos a continuar, vamos a darle duro porque son 8 páginas en total hoy. Usualmente yo escribo 5, pero tenemos un exceso, tenemos muchos textos que vamos a estudiar hoy, ¿ok? Hemos estado viendo el uso de la palabra elección y los verbos escoger y elegir en los textos utilizados por los que necesitan la predestinación para probar la elección incondicional para salvación y perdición desde antes de la fundación del mundo. O sea, si ustedes van a la parte 31, allí yo les puse de las instituciones de Calvino, como él define lo que es la elección. Les puse las cláusulas de la confesión de Westminster y les puse de los cánones de Dort, donde se le pasan el rolo a Arminio, ¿entiendes? Que era otro calvinista, porque Arminio es calvinista. O sea, mientras estén creyendo si usted cree en el destino, o en cualquier postura teológica parecida o que cuente o que se acomode al destino, mire, usted está calvinista, punto. O sea, no puede. Los argumentos de los calvinistas los van te van a convencer, los tienes que aceptar, ¿entiendes? Tú tienes que salir de ese paradigma, como yo les expuse en la parte 1, porque el concepto mismo del destino y del futuro es cuestionable. ¿Ves? Porque en lo que nos basamos, en las premisas de las que partimos para dar por cierto el destino, son falsas, son incorrectas, son cuestionables. ¿Okay? Y entonces, pues, volviendo entonces, la elección, de lo que estamos hablando aquí es la elección como lo definen ellos, que es la elección incondicional. Dios eligió desde antes de la fundación del mundo quién se va a salvar y quién se va a perder. De eso es de lo que estamos hablando. Y estamos viendo los textos en la Biblia donde aparece la palabra elección y los verbos escoger y elegir. A ver si esos textos apoyan esa idea de que hubo una elección incondicional para salvarse y perderse delante de la fundación del mundo. En la sección anterior nos quedamos en el capítulo 9 de Romanos, repasando por qué la elección mencionada en ese capítulo no se refiere a la salvación de nadie. Ahora vamos al capítulo 11 de Romanos. Así que si tienen sus Biblias, pónganla ahí al ladito de su computadora o del teléfono y abran el capítulo 11. ¿Okay? A ver, ahí hay 2 textos que van a hablar de elección. Dice en el 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En el verso 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y en el verso 28 del capítulo 11 dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres.
el que tiene, el que ha sido instruido, el que ha adoptado en su vida la predestinéutica o el sistema teológico ¿verdad? De los calvinistas, pues obviamente cuando ve esta palabra escogido, escogidos, elección, pues inmediatamente él va a pensar en eso. Fue una elección que ocurrió antes de la fundación del mundo para salvarse y estos tres textos definitivamente confirman eso, que hubo elección desde antes de la fundación del mundo para salvarse y para perderse. Ok. Si leemos cada uno sin su contexto, ya aceptamos la definición de elección construida por los que necesitan la predestinación, un ejemplo de la cual es: por consiguiente, la elección es la fuente de todo bien salvador, de la que proceden la fe, la santidad y otros dones salvíficos. Y, finalmente, la vida eterna misma, conforme al testimonio del apóstol, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, no porque éramos, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. Esto es el canon, uno de los cánones de Dort, capítulo 1, cláusula número 9. ¿Okay? Pues ese remanente del verso 5 que dice que queda un remanente escogido por gracia, pues mire, no fue escogida por nada en particular, y la gracia mencionada solo se refiere al beneplácito de Dios y su consejo inescrutable e incomprensible, no a todo lo que la palabra nos describe de cómo se hacen efectivos los bienes de esa gracia en los seres que la reciben. ¿Okay? O sea que ese es el problema que tenemos aquí. Por ejemplo, pues según esta cláusula del concilio de los cánones de Dort, pues la elección es la fuente de todo, hasta de la vida eterna misma. ¿Entiendes? En otros párrafos y en otras confesiones calvinistas, pues te van a poner prácticamente que no es Jesucristo el que salva, es la gracia la que salva. ¿Ves? Y así ellos construyen sus definiciones, entonces imponen esa definición en toda interpretación ulterior que van a hacer de la Escritura o de cualquier otra doctrina que se desarrolla. Todo va a depender de esa elección o decreto o predestinación que ocurrió antes de la fundación del mundo por el beneplácito de Dios. La sabiduría inescrutable. En realidad fue una decisión arbitraria de Dios, pero no, usted no puede decir que es una decisión arbitraria. ¿Entiende? Usted tiene que ponerle la pintura calvinista encima, y eso fue el consejo santo inescrutable de Dios, que nuestra mente finita no lo pueden comprender. Los escogidos de Israel del verso 7 alcanzaron lo que buscaban porque precisamente fueron elegidos para alcanzarlo, por ejemplo. ¿Okay? Y los que no lo alcanzaron fue porque Dios los endureció para que no lo alcanzaran y les negó la regeneración o la gracia preventiva para que fueran capaces de querer recibirla, aunque en todas las confesiones y teologías calvinistas que aclaran que ese endurecimiento en ninguna manera sea Dios responsable de su perdición, pues ellos son libres para pecar, entre comillas. ¿Ok? Así es que lo interpretan ellos el verso 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Pues, ¿por qué lo alcanzaron? Porque fueron escogidos. Y los demás fueron endurecidos porque fueron escogidos para endurecerse. ¿Ves? Dios lo escogió para endurecerlo, y por eso es que los endurece. Y así que yo lo interpreto. Mira, eso confirma que hubo una elección desde antes de la fundación del mundo. En el verso 11, cuando habla de la elección, solo se refiere a los elegidos para salvarse, pues si no fueran elegidos, Dios no pueden ser amados, pues Dios solo ama a los escogidos. Ese, como ellos interpretan ese verso 11, cuando dice son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Pues claro, fueron elegidos porque es que Dios ama solo a los elegidos. Así que esa elección se tiene que referir a esa elección antes de la fundación del mundo. O sea, así es que funciona la teología calvinista. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, pues todo hace sentido para ellos, todo está chilling, pero cuando vamos al contexto de cada uno de esos versos, las cosas cambian. ¿Okay?
Si recuerdan de la sección anterior, vimos que Pablo va a abordar el asunto de por qué, si los israelitas tienen una elección tan especial, no se están salvando. La pregunta en el aire es si ante ese hecho la palabra de Dios ha fallado. Me refiero a Romanos capítulo 9, verso 6. Si tienen sus Biblias abiertas, vayan al capítulo 9, verso 6. Esa es la pregunta. Eso es lo que Pablo va a contestar en el capítulo 9, 10 y 11. Vimos que esa pregunta ya se había planteado en el capítulo 3 del 1 al 3, cuando se habla del hecho que el judío no tiene ninguna ventaja en cuanto a la justificación por ser judío. Tiene que creer. Dicen en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ese es el tema que Pablo está desarrollando desde el capítulo 1. Entonces, en el capítulo 2 está diciendo, mire, si tú eres judío por fuera y no lo eres de corazón, de nada te sirve. Tienes que creer para salvarte. ¿Bien? Y entonces, ¿pero tiene alguna ventaja? Bueno, sí, hay una ventaja. El judío tiene la palabra, te llegó la revelación, pero tienes que creer. Y eso es lo que dice aquí al final después, en el capítulo 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Todo el mundo, judíos y gentiles. Esa es la conclusión. Esto va a seguir siendo la línea en el resto de la carta. ¿Ok? Pablo no va a exponer ningún argumento en el resto de la carta que vaya a contradecir eso. El que se salva por la fe y sin obra de la ley. Pablo no va a establecer, definir o sugerir que la justificación tiene otra causa distinta a la fe. No va a utilizar las palabras escoger, elegir o elección para enseñarnos que el origen de la justificación, entiéndase salvación, es la elección, como dice el canon ese número 9 que les leí. Pablo no va a utilizar las palabras para decir eso. ¿Okay? El verbo elegir no aparece en Romano, para empezar. ¿Okay? Aparece escoger el verbo. Y la palabra elección. Pero el verbo elegir como tal no aparece en Romano. No vas a ver justificación y elección en el mismo verso, con excepción de Romanos 8:33. Y ya les expliqué en la parte 32 que esos justificados del verso 33 son los predestinados del verso 30, y esos predestinados del verso 30 no fueron predestinados para salvación. Por lo tanto, los escogidos, justificados del verso 33 del capítulo 8, no son justificados porque fueron escogidos. Allí yo les expliqué cuando le hice el exceso y el análisis de ese pasaje del capítulo 8, que ellos fueron justificados porque creyeron, respondieron al llamado. ¿Ok? A los que llamó los justificó. ¿Por qué? Porque respondieron al llamado. Sí, es sencillo. ¿Ok? Escogido, la palabra escogido, aparece solo 4 veces en Romanos. Aparece en este capítulo 2 veces y se refiere a Israel. Y ya sabemos que Israel no fue escogido para ser salvo fuera de Cristo. Eso lo vimos en el análisis del capítulo 9, en la pasada sección. Aparece refiriéndose a Rufo, que sería la cuarta vez, en Romanos 16:13, y dice, escogido en el Señor. Y esa frase no ayuda el calvinismo para nada. Define el calvinismo define la elección aparte de Cristo. O sea, una de las cosas que la gente pasa por alto y los calvinistas no lo anuncian mucho, las letras chiquitas del contrato, como dicen, es que ocurre primero la elección, ocurre primero la predestinación, ocurre primero el decreto para salvar, entonces después viene Cristo. O sea que Cristo no salva en el calvinismo. Y ahora mismo van a salir por el techo el calvinista que me esté oyendo esto. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Okay? El decreto ocurrió primero. Y después, entonces, Dios envía a Cristo a morir por los que Él eligió. Eso lo busquen en cualquier teología. Y así está. Entonces, veamos cómo se usa la palabra justo, justificar y justificación en Romanos. Porque el escogido aparece 4 veces. ¿Ok? Y elección, ya lo vimos las veces que aparece.
Ahora vamos a ver justo, justificar y justificación en Romanos. Justo, en términos de quién es justo o cómo se llega a ser justo, aparece 4 veces en Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. Porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, 2:13. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Estos son los 4 textos donde aparece justo. De estos 4 versos, ninguno relaciona el ser justo con haber sido elegido. 0. El ser justo tiene que ver con la fe, que lo están viendo ahí, lo están viendo en pantalla, con hacer la ley y con habérsele imputado la obediencia de Cristo. ¿Ok? Así que ninguno de los 4 que mencionan justo dice que ser justo tiene que ver con haber sido elegido. ¿Ok? De estos 4 versos, ninguno. El ser justo tiene que ver con la fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Versos que hablan de justificar, son 14 en total, en Roma. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso es el 2:13. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, 3:4. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, 3:20. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 3:24. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 3:26. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. 3:28. Porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. 3:30. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 4:2. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjense que estoy poniendo en azul lo que provoca, lo que permite la justificación. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 4:5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5:1. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 5:9. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 6:7. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 8:33. En estos 14 versos, el verbo justificar, ocurrir en relación con los que cumplen. En estos 14 versos vemos el verbo justificar ocurrir en relación con los que cumplen con la ley, aunque se aclara que nadie será justificado por cumplir la ley en el verso 20 y en capítulo 8:3. Tus palabras no te van a justificar, que es el sentido detrás de la frase justificado en tus palabras del verso 3:4. Ocurre en relación con la fe, no con cumplir con la ley, cuando dice justificado gratuitamente por su gracia. No es que la gracia provoca la justificación, pues dice mediante la redención ahí mismo. Habla de su gracia mediante la redención. O sea que gracia es la actitud de Dios en salvar, pues no estaba obligado a hacerlo. Pero no aplicó la salvación automáticamente desde la eternidad, como alegan los de la elección incondicional. Dios eligió aplicarla por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, también ocurre por medio de la sangre, que es lo mismo que decir redención, pues la sangre es el precio del rescate.
Y cuando dice haber muerto, se refiere a morir en Cristo en el capítulo 6. Y los dos últimos, que son del capítulo 8, pues ya vimos que esa justificación no tiene que ver con elección para salvación. Por lo tanto, esos 14 versos, en cuanto a la justificación, tiene que ver con elección, cero. Ninguno de esos textos, usted puede decir que esos textos hablan de que la justificación viene por la elección. Ninguno, cero. Veamos los textos en donde aparece justificación. Aquellos eran el verbo justificar, ahora es la palabra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, 4:5. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, 5:16. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, 5:18. En estos tres textos se menciona que la justificación vino por Cristo. Textos que mencionan que la justificación vino o es causada por haber sido escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación, cero. Pero, ya que estamos aquí en Romanos, vamos a ver la palabra justicia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, 1:17. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, 3:5. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, 3:21. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, 3:22. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Capítulo 3, 25 y 26. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, 4:3. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, 4:5-6. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, 4:9. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, 4:11. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, 4:13. Por lo cual su fe le fue contada por justicia, 4:22. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, 5:17-18. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro, 5:21. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 8:3-4. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué?
porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley. Capítulo 9, 30 al 32. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Y ese es el 10 del 3 al 6. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. 10:11. De estos 25 versos, ninguno menciona o sugiere que la justicia sea generada por la elección o por haber sido escogidos. 0 de 25 versículos que hablan de la justicia. Así que cuando vemos los versos en Romanos 11 que hablan de Israel como escogido y su elección, con el contexto inmediato, sabemos que no se refiere a la salvación de ellos ni de nadie en base a una elección para salvación desde antes de la fundación del mundo, sino a una elección en Cristo y por fe. Aunque el contexto inmediato habla de un remanente que se salva, no es una salvación en base a una elección de un grupo determinado de individuos. Es una elección en base o condicionada a la fe. Cuando Pablo se pone de ejemplo en el verso 1 del capítulo 11, en ningún lugar Pablo alega que se salvó por ser judío. Ya vimos que cuando habla de su elección fue para que Jesús se le apareciera, que eso no garantiza la salvación de nadie, como Israel y Judas, de ejemplo, y para que le anunciara, que tampoco garantiza nada. Y otra vez, los mismos ejemplos, Israel y Judas. Cuando dice el verso 2 del capítulo 11, espero que tengan su Biblia abierta, a su pueblo, a quien antes conoció. Ya vimos que Dios solo conoce a los que le aman de antemano. Cuando continúa hablando del remanente, que ya lo había mencionado en el 9:27, ese remanente no fue escogido incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo. Fue escogido por gracia, y esa gracia no es la gracia irresistible inventada por Agustín y los reformadores. Es la gracia de la cual viene hablando en toda la carta, que se recibe por fe en Jesucristo. Nosotros tenemos aquí ese remanente, que ya lo venía mencionando en el 9:27, mira, no, es por gracia. Y si es por gracia, ¿cómo él viene hablando de la gracia? La gracia es lo contrario a las obras de la ley. Y esa gracia se recibe solamente por la fe. Cuando explica en el verso 7 del capítulo 11, que los israelitas que no lo han alcanzado, no lo alcanzaron porque fueron endurecidos, fue los primeros 3 textos que leí. No está hablando de elección incondicional. Está hablando de lo mismo que dejó en el 9 del 30 al 32. ¿Qué dice Romanos 9 del 30 al 32? Cuando está hablando de ese remanente que lo mencionó el 27. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Está diciendo ahí bien claro, al final del capítulo 9, que el problema de ellos, porque acuérdate que está explicando, les dije que él empezó ese 9 explicando por qué la palabra de Dios no ha fallado, porque no se están salvando. No se están salvando, aquí lo está explicando. Va a haber un remanente que se va a salvar. Pero ¿por qué no se van a salvar el resto? Porque ellos estaban detrás de esa justicia, a su manera, con las obras de la ley, y no por la fe, que es lo que él viene explicando en los capítulos anteriores, toda la carta. Entonces, en el capítulo 10, verso 3, abunda por qué no han alcanzado. Y dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no
se han sujetado a la justicia de Dios. No es porque fueron elegidos para no alcanzarla. No es que fueron endurecidos ante la fundación del mundo para que se chavaran, no. Pablo está diciendo, ellos ignoraron la justicia de Dios, que es por fe, porque ya lo definió, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque lo que Dios predestinó y eligió y decretó fueron condiciones, no personas. Dios escogió salvar en Cristo. ¿Ok? Y le extendió esa invitación a toda la humanidad. Y por eso es que hay tantos textos en la Biblia que dicen que Cristo murió por todos. Y que Dios llama a todos. ¿Okay? Y vimos el texto aquel en Mateo, cuando muchos son los llamados, pocos los escogidos. Esos escogidos son los que prácticamente se escogen a sí mismos, los que responden al llamado según la misma parábola en donde se cita eso. ¿Okay? O sea, entonces aquí Pablo continúa, repasa lo que viene diciendo por toda la carta, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Qué está resumiendo Pablo aquí? Que tú te salvas por creer y por confesar con tu boca de comer que Jesús es el Señor, serás salvo. En ningún sitio de la carta Pablo dice que tú te salvas porque fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. Lo está diciendo ahí más claro y lo repite. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y eso es para judíos y gentiles. Dice ahí, no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. O sea, Dios ofrece su salvación a todo el mundo, pero los que le invocan, los que confiesen con su boca que Jesús es el Señor, esos son los que se salvan, así de simple, así de sencilla es la salvación. Y los teólogos estos quieren robarle la bendición a la humanidad completa con su... Me voy a calmar. Me voy a calmarme, que me da coraje. Que la oferta de Dios es tan clara, es tan simple. Claro, a Dios le costó la vida de su hijo. Jesús escogió venir a morir. ¿Ok? Para pagarle el precio, para satisfacer la justicia de Dios. Porque Dios es justicia, pero Dios es amor. Y Dios quiere salvar. Pero la justicia demanda un precio, demanda un castigo hacia el pecado y hacia la maldad y hacia la rebelión. Entonces, ¿cómo Dios arregló eso? Ok. Cristo dijo, yo voy y pago el precio, yo voy a satisfacer la justicia tuya. ¿Ok? Derramando mi sangre pura. Y todo aquel que ponga su fe, todo aquel que descanse, que acepte, que reciba ese sacrificio, que descanse en ese sacrificio, será salvo. Así de simple es el Evangelio. Por eso es que Evangelio significa buenas noticias. El calvinismo no es buenas noticias, me disculpan los hermanos calvinistas, pero ustedes no predican buenas noticias. ¿Cómo tú vas a ir a la calle a decirle a un perdido
que no es elegido para salvarse. ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Cómo le vas a decir, bueno, si tú te conviertes a Cristo porque eres de los elegidos antes de la fundación del mundo? Eso no es muy buena noticia. No es muy buena noticia. Eso no es el evangelio. O sea, que Dios escogió por su beneplácito. En puertorriqueño diríamos de otra manera, ¿verdad? Por su... Déjame calmarme, estoy furioso. O sea, Dios arbitrariamente, punto, es arbitrario. Dios escogió quienes se iban a salvar, un número definido. ¿Ok? Y decretó quiénes se iban a salvar y quiénes se iban a perder. Eso no es evangelio, señores. Evangelio significa buenas noticias. Dime dónde está la buena noticia en eso. Claro, si tú eres elegido, pues fantástico, chilling. Qué bueno, yo soy los escogidos. Está como los PNP, tú sabes, repartiéndose el bacalao ahí arriba. Pues seguro, y eres PNP, coge un contrato con Rivera Chat. Fantástico. Eso es buena noticia para ellos. Para los PNP, para el que no es PNP, pues no, que no puede meter la mano en el plato, es chavo. ¿Cuál es la buena noticia? Cuando ellos dicen, porque Puerto Rico primero, embuste, los PNP primero. Eso es lo que están poniendo primero. Y cuando están los populares, y si algún día los PIP ocurriera el milagro que llegaron, pues van a poner a los pipiolos adelante. ¿Sabes? Porque son políticos. Ok, volviendo al calvinismo. Calvinismo no es buena noticia. No es evangelio. ¿Okay? El evangelio es esto que está contenido en este capítulo 10. ¿Ok? Y es una explicación más amplia de lo que él dijo allá en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a los elegidos. No, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es el evangelio, señores. Eso es el evangelio. No acepten ninguna teología que se salga, que se despegue, que desvirtúe, que tuerza, que manche, que comprometa estas declaraciones del capítulo 1:16 y este pasaje del capítulo 10 del 6 al 13. ¿Okay? Seguimos. Pablo está explicando que aunque Dios ha provisto una salvación tan accesible, Israel la rechaza. Ese es el problema que él está discutiendo. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. 10:21. Que fueron elegidos para... No. Ellos, Israel, Pablo acusa a Israel. Se rebelaron, resistieron, no creyeron, quisieron hacer las cosas a su manera. Entonces vuelve y repasa la pregunta del 9:6. ¿Ha fallado la palabra? Desde ahí que continúa en el 11:1. Hablando de cómo se salvan los que se van a salvar. Volviendo al verso 7, que fue en donde me desvié para enseñarles cómo Pablo dice que los que alcanzaron lo lograron. Dice en el 7 que los demás fueron endurecidos. De la misma manera que la elección, los escogidos, la alcanzaron por fe y no por una elección incondicional. ¿Ok? O sea, los que fueron endurecidos escogieron rechazar. Entonces Dios los endurece. Estos endurecidos no lo son porque fueron elegidos para endurecerlos desde antes de la fundación del mundo. Fueron endurecidos porque ignorando la justicia de Dios y estableciendo la suya propia, se convirtieron en un pueblo rebelde y contradictor, como dice el 10:21. ¿Es ese endurecimiento una elección irrevocable e irreversible de antes de la fundación del mundo? No. Pero vamos a poner que fue un endurecimiento que ocurrió después. Dios decidió endurecerlos después. Es permanente, es irreversible, es irrevocable.
Digo pues, dice Pablo, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, véanlo ahí en azul, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, su tropiezo y caída no se le atribuye a una elección hecha por Dios, se le atribuye a su transgresión. Es permanente. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Señores, serán restaurados. ¿Ok? Esto tira por el piso la doctrina del replacement. O sea, usted sabe quiénes son los primeros proponentes del replacement. Los reformados. Los reformados. O sea, la contribución en Occidente, la filosofía en Occidente más antisemita que ha existido por más tiempo es la teología reformada. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Porque ellos dicen que Israel fue rechazado. Dios acabó con Israel. Dios terminó con Israel. Ahora Israel es la iglesia. Dios está bregando con la iglesia y ya se acabó Israel. Todo eso que leemos, todas esas promesas que leemos, eso es alegórico y eso se aplica a la iglesia. Eso se llama la teología del replacement. La iglesia reemplazó a Israel. Israel se fastidió, cayó en el olvido, desapareció. That's it. Pues, este pasaje da al traste con esa doctrina. Si lo cogemos literalmente. O sea, Pablo dice, plena restauración. Pues, los calvinistas van a decirte que esa restauración es la iglesia. La glorificación de la iglesia. ¿Entiendes? Aparte que son amilenialistas o posmilenialistas. Porque a eso te lleva a alegorizar estos pasajes. Pero si lo cogemos literal, Pablo dice, serán restaurados. No solo habla de un remanente escogido por fe, habla de una restauración. ¿Okay? Ellos van a ser restaurados. Y yo les recomiendo que vayan a los estudios bíblicos míos en mi página.com. Hay una serie de 5 estudios allí que se titulan Alcances y percances de apoyar el sionismo cristiano. ¿Y por qué el pretribulacionismo no necesariamente es culpable de eso? ¿Verdad? Allí yo les expongo a ustedes por qué Dios no ha terminado con Israel. Y por qué Dios va a terminar lo que comenzó con Israel. ¿Okay? Y de eso está hablando Pablo aquí en el capítulo 11. Serán restaurados. Y no solo es un remanente que no, habla de una restauración completa. ¿Okay? En el 15 habla de su admisión. Van a ser admitidos de nuevo. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Cuando ocurra la resurrección de la iglesia, ¿verdad? La resurrección de los justos, el rapto, whatever, ¿verdad? Y ahí pues podemos entrar en diferencias escatológicas. Pero cuando venga el tiempo que ocurra la reconstrucción, la restauración del reino de Israel, va a ser el tiempo cuando ocurre la resurrección de los santos. Eso, si vayan a mi estudio de Daniel y Apocalipsis, ahí pues ven todo cómo resulta todo esto interpretado literalmente. Así que vemos que su caída, su endurecimiento no es irrevocable e irreversible. Pero ¿de qué depende que sea revocable e irreversible? El endurecimiento, la caída, el rechazo, whatever. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme.
Y aún ellos, los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 11, 20 y 23. Viene diciendo que por su transgresión, viene diciendo que no alcanzaron porque establecieron su propia justicia. Y aquí viene resumiendo ya al final del capítulo 11, que es su incredulidad, por su incredulidad fueron sacados del olivo. Y si no permanecen en esa incredulidad, poderoso es Dios para volverlo a injertar. O sea, lo que está impidiendo no es que Dios los endureció. Dios, viendo la actitud de su corazón, los endurece. Y no los endurece permanentemente ni irrevocablemente. Cuando usted va al capítulo 12 de Juan, dice, para que se cumpla la palabra de Isaías, endureció su corazón y le dio ojos de estupor para que no vean, y oídos para que no oigan, y corazón duro para que no entiendan, bla, 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 bla. Pero sin embargo, dice un versículo 2 más adelante, pero algunos de los fariseos creyeron. ¿En qué quedamos? ¿Por qué? Porque ese endurecimiento es la respuesta de Dios a su actitud de rebeldía y de resistencia a la oferta de Dios. Pero cuando ellos ejercen su fe, se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo, inmediatamente quedan injertados en la iglesia. Hacen un solo pueblo con la iglesia. Y los que se van a salvar al final en la restauración es los que creen. ¿Por qué? Porque dice la profecía de Isaías, llorarán por mí como se llora por un hijo unigénito. Ahí es que viene la conversión. Ellos van a reconocer a Jesús como el Mesías al final de la gran tribulación. O sea, Pablo viene diciendo por toda la carta de Romanos que la salvación depende de creer, la justificación no es por la fe, no es por la ley. Y si Pablo escribe la carta a los hebreos, pues en hebreos es el mismo asunto, claro, ya desde otro ángulo. Pero la carta a los hebreos, señores, lo que deja claramente establecido es que Dios le resolvió al hombre el problema que el hombre no podía resolver, que era el pecado. Y Dios en Cristo resolvió el problema del pecado. Pero en la carta a los hebreos tú ves que lo que Dios no le resolvió a nadie fue el problema de la incredulidad. Por eso las advertencias, estudia la carta a los hebreos con calma un día. Y tú vas a ver que todas las advertencias en hebreo es por la incredulidad, no por pecar. Y mucha gente utiliza la carta a los hebreos para establecer salvo siempre salvo. Porque ahí te dice, ve que mira, ya el pecado se fue vencido, bla, 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 bla. Mira, no confundas el problema que Dios resolvió, que no podía resolver, que era el pecado. No lo confundas con seguridad de salvación, porque Dios no vas a encontrar un texto en Hebreos que diga que Dios le resolvió el problema de la incredulidad a nadie, que Dios le va a pasar la mano al incrédulo, que Dios le va a dar una muleta al incrédulo. No, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice Hebreo. Hay unas advertencias contundentes en los hebreos, pero no es para el que peca. Si alguno peca, abogado tenemos. Eso no hay ningún problema que tú peques. No hay ningún problema. El problema es que seas incrédulo. Ahí es que está el problema. Pues Pablo aquí en el capítulo 11, pone aquí las últimas losetas, como dicen, la última pieza del rompecabezas. Si ellos no permanecen en su incredulidad, son injertados para atrás de nuevo. ¿Okay? Vemos que no depende de una elección para salvación o endurecimiento desde antes de la fundación del mundo. Depende de creer en la oferta de Dios en Jesucristo. En el contexto de la carta, eso es todo lo que nosotros vamos a ver. Pero para rematar, Pablo continúa. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no permanente, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego
Todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. 11, 25 al 26. Es en parte, no es permanente. Luego resume lo que comenzó en el 9. La elección de Israel es irrevocable. Son amados por Dios para ser nación delante de Dios para siempre. Eso concuerda todo lo dicho en el Viejo Testamento. Pero se salvan los que obedezcan. Dice así la palabra. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, tú y yo, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Vamos a explicar esto porque aquí se confunde salvación con misericordia. Esta elección no es para alcanzar misericordia. Tanto ellos como nosotros alcanzamos misericordia y nosotros no somos parte de esa elección, por ejemplo, de Israel. Sin embargo, ahí dice que nos extendieron la misericordia a nosotros. Ya se explicó en el 10:16 que no todos obedecieron al evangelio. El evangelio opera en los que le obedecen. ¿Ok? Cuando aquí dice que alcanzamos misericordia, dice primero que éramos desobedientes y que alcanzamos misericordia por la desobediencia de ellos. No es que nos salvamos porque ellos desobedecieron. Al ellos rechazar el llamamiento, Dios en su misericordia nos lo extendió a los que éramos igual de desobedientes que ellos, pero lo aceptamos. Y Dios usa eso para moverlos a celos. Como ya expliqué aquí, aquí misericordia no tiene que ver con salvación. Pues en el verso 32 dice que sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Todos se salvan? No. Pues misericordia no significa salvación. Misericordia es que Dios se movió a ofrecer su salvación con sus términos y condiciones a los desobedientes no elegidos y a los desobedientes elegidos. ¿Ok? Misericordia no tiene que ver con salvación en ese verso 32. Él sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bueno, entonces, los que creen en la predestinación dicen, pues mira, lo ves, mira, tú sabes, tuvo a todo el mundo en desobediencia, ¿ves? Para entonces el de ahí escoger a los que va a salvar. Así que ellos lo interpretan. No, no todos se salvan, ¿no? Ok. ¿Por qué? Misericordia no significa salvación. Misericordia es que Dios se movió a ofrecer su salvación con sus términos y condiciones a los desobedientes no elegidos y a los desobedientes elegidos. Porque ya lo había dicho anteriormente en el capítulo 3, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La santidad de Dios es la que descarta a toda la humanidad. Porque todo el mundo pecó, le dan para abajo. ¿Entiendes? Y precisamente porque Él no salvó a nadie desde un principio, decidió dejar a todo el mundo en esa condición. Él dijo, yo no voy a resolver eso ahora. Yo voy a enviar a mi hijo a que pague el precio. Y le voy a extender ese rescate al que lo quiera. Y puso la bola en la cancha de la humanidad. Puso a Cristo en la cancha de la humanidad. Aceptan a mi hijo, se salvan, regresan. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. ¿Ok? Dios no decretó reconciliar a un grupito antes de la fundación del mundo y entonces puede mandar a Cristo. No, eso no es lo que enseña la Escritura. Eso lo enseña la teología calvinista. Con sus definiciones, entonces acomodan a Cristo, el sacrificio de Cristo lo acomodan dentro de todo ese andamiaje para que cuadre, ¿verdad? Pero Cristo no es la causa de la salvación. Cristo es el accesorio de la salvación dentro de la teología calvinista. ¿Okay?
no es El Salvador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque que Dios salvó al grupito que escogió delante de la fundación del mundo. Así de sencilla es la cosa. ¿Ok? Así que ahí lo dejamos por hoy. Todas las millas va a poder cubrir esto. Así que gracias a todos los hermanos que me han enviado su ayudita. Te agradezco un montón. Compensa, ¿verdad? Por las horas que me coge a mí hacer esto. Así que, pero los que quieran, recuerden siempre a HC03 Box 8157 56, gracias Cookie. Canóvanas Puerto Rico 00729 y por la página y donas directo a la cuenta de PayPal que es Pedro Raya Hipólito @hotmail.com, Hipólito con H, Pedro Raya Hipólito @hotmail.com, y ahí pues me haces llegar me bendices, me ayudas, me motivas.